Bien, pues siguiendo con esta serie de entrevistas del sexto Congreso Adicciones Coruña, bueno, pues hoy es un día especial porque tengo el placer de entrevistar a César Pereiro. César es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago y médico especialista en psiquiatría. Bueno, voy a hacer un resumen de su currículum, porque si no podríamos estar aquí un buen rato, ¿eh? Pero bueno, aparte de máster en drogodependencias y SIDA, magíster en drogodependencias por la Universidad de Santiago, autor en solitario colaborando con otros profesionales en más de 30 libros o monografías, ha publicado en The Lancet, en Addiction Biology y otras revistas de elevado factor de impacto. Ha participado en varios proyectos. En la actualidad ejerce como jefe de sección del área de psiquiatría de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña. Ha sido director de los servicios asistenciales de drogodependencias. Es miembro de la Junta Directiva y de la Asociación Gallega de Psiquiatría y ha sido vicepresidente de la Sociedad Científica Española para la Investigación del Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías, formando parte de su junta directiva durante 8 años. Bueno, un currículum muy extenso. Muchos años con adictos, César. Bueno, la amplitud del currículum tiene que ver sobre todo con los años de trabajo, ¿no? Cuantos más años trabajas, más fácil es que hagas cosas, y ese fue mi caso. Solo una corrección. En este momento yo no soy el jefe de sección del área de psiquiatría de la unidad de drogodependencias de Coruña. Y la jefa de sección que me sustituye es la doctora Tania Rodríguez. Pues eso, desde el mes de agosto más o menos. Perfecto, pues queda aclarado. Bueno, César, solemos empezar con una pregunta a esta serie de entrevistas. ¿Qué es para ti la adicción? Para mí la adicción es una enfermedad, es un trastorno grave, muy grave, que condiciona la vida de las personas que la padecen y la vida de todo su entorno. Cuando hablo de su entorno, hablo del entorno familiar, pero también el entorno social. Y en definitiva, en lo que consiste es que una determinada conducta adictiva, la que sea, en relación con una sustancia o en relación con otro tipo de manera de comportarse sin que haya una sustancia por medio, pasa a ser prioritario frente a cualquier otra cosa. Eso para mí sería un concepto así rápido de lo que es una adicción, ¿no? Has empezado hablando sobre todo de que es una enfermedad grave, muy grave. Sí, Quizás es lo que más cuesta a veces transmitir, ¿no? La gravedad de la situación, ¿no? Porque a veces llega gente, imagino, a tu consulta, que bueno, tienen su trabajo, tienen su familia, no tienen aparentemente unas circunstancias especialmente difíciles, y es lo que más cuesta, quizás, ¿no? Decir a una persona, hablar de la gravedad de su problema, ¿no? Es Sí, de a lo que mí más me cuesta. parece una enfermedad muy grave, ¿no? Por esto que decía de que condiciona tanto la vida de una persona y la de su familia, como que a veces suponga la ruina económica, otras veces supone la ruina laboral en muchas ocasiones, y en otras muchas también supone pues el acompañamiento de comorbilidades físicas, orgánicas, pues muy graves. En su momento el SIDA, que fue muy llamativo, pero tuvo mucho impacto social, pero sin llegar a eso, pues la hepatitis C, que realmente causó, incluso yo diría que más problemas y causa que el SIDA, u otros problemas de salud relacionados con el consumo y con el estilo de vida que la persona que padece una adicción se ve obligado a llegar. Y realmente esto es grave, porque las personas que padecen una adicción o un trastorno adictivo, pues padecen un trastorno que tiende a la cronicidad, y esto no es fácil de soportar, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué aspectos consideras que son más importantes a la hora de que un adicto afronte una recuperación? ¿Destacarías algo por encima de otras cosas? Hombre, destacaría el apoyo del entorno, me parece fundamental. El apoyo de los límites, lo cual no es fácil de ejercer también, ¿no? Pero el apoyo yo creo que es fundamental, junto con la exigencia. Y desde luego el apoyo de las instituciones y el apoyo de la administración, en este caso de la administración sanitaria, pero también de los servicios sociales, ¿no? O sea, yo creo que eso es básico, porque uno de los mayores problemas que tienen las conductas adictivas es el estigma social, y esto va a condicionar mucho pues todas las respuestas, tanto desde los amigos, la familia, la propia administración, y también, por supuesto, los apoyos o la asistencia a la hora de intentar afrontar el
el trastorno adictivo, ¿no? El que sea. Muy bien. Oye, ¿qué papel crees que debe jugar el psiquiatra en la recuperación de una persona con un problema de adicción? El psiquiatra, bueno, a ver, yo parto de una idea de la adicción que tiene mucho que ver con el modelo médico, pero médico entendido como modelo biopsicosocial, ¿no? El psiquiatra es un médico que ha de acompañar a la persona que padece un trastorno adictivo en su proceso de recuperación, y esto no es fácil. El psiquiatra logre un vínculo con el paciente, con el enfermo, se convierta en un aliado de él y a la vez sea una persona que le apoye, pues, en ocasiones desde lo farmacológico y en otras ocasiones desde otros puntos de vista también, desde lo psicológico, sin ninguna duda, desde el acompañamiento en relación con la intervención a la hora de orientar a los familiares y también a la hora de buscar todo tipo de recursos que sirvan de apoyo, ¿no? Yo creo que el papel del psiquiatra es muy importante, pero sobre todo es imprescindible en algún tipo de adicciones en las que la utilización de fármacos en el tratamiento se puede considerar casi imprescindible, sobre todo en algunos momentos de la enfermedad es imprescindible. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos cuadros de abstinencia. Pero también el papel del psiquiatra es, único cuando hablamos de pacientes que, además de padecer un trastorno adictivo, tienen otra comorbilidad, o sea, padecen simultáneamente otro tipo de trastorno psiquiátrico. Especialmente estoy pensando en trastorno mental severo como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera. Yo creo que hay que ningún otro profesional puede sustituirlo. De la misma manera que, por ejemplo, en trastornos adictivos en los que el problema sea el cannabis, o las compras compulsivas, o el juego, el papel de los fármacos puede ser irrelevante o incluso innecesario, y ahí la intervención tiene que ser, desde mi punto de vista, sobre todo psicológica, educativa y social. En otros casos, el papel del psiquiatra es imprescindible. Muy bien. Hoy has tocado un tema muy interesante, el tema de medicación y adicción, ¿no? Muchas veces entre los adictos y adictas en recuperación, el tema de la medicación muchas veces es un tema controvertido. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Consideras que tiene una relación difícil la medicación con la adicción? Claro, tiene una relación muy difícil porque si nosotros vamos a la consideración de los fármacos como fármacos solo que curan, está muy bien, pero hay algunos fármacos, y precisamente muchos de los que utilizamos en los tratamientos de las adicciones, que tienen la capacidad de generar también dependencia, de convertirse no solo en cura, sino en problema, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que hay algo que es fundamental a la hora de tratar pacientes, ¿no? El ejemplo es muy claro. Por ejemplo, muchos de los pacientes que nosotros tenemos en las consultas tienen una dependencia a opiáceos, ¿no? Los opiáceos pueden ser solución, pero también pueden ser un gran problema. La heroína, o la morfina, perdón, la morfina es un fármaco excelente, pero es un fármaco que puede convertirse en un gran problema de adicción. Sin llegar a la morfina, en fármacos de utilización mucho más común, pues las benzodiazepinas son fármacos excelentes para tratar la ansiedad, pero su uso de la medicina pues puede convertirse en un problema muy serio, muy severo, a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la relación entre la medicación y los trastornos adictivos es compleja, claro que es muy compleja, ¿no? Sin duda. Oye, ¿por qué crees que son tan bajos los índices de recuperación? ¿Por qué crees que nos recuperamos tan pocos adictos? Bueno, yo discrepo un poco de esa consideración de la recuperación, porque si nosotros conceptualizamos la drogodependencia, los trastornos adictivos, como una enfermedad que tiende a la cronicidad, realmente podríamos hablar de que la curación no es fácil o es muy difícil. A lo que podemos aspirar es a que los pacientes estén compensados o estén en la mayor parte de su vida estabilizados, ¿no? Por analogía, desde el campo de la medicina, si comparamos con otras enfermedades crónicas o que tienden a la cronicidad, estoy pensando, por ejemplo, en la diabetes o la hipertensión, que es el ejemplo más común, ¿no? Sí. Pues en la mayor parte de las hipertensiones no se curan, sencillamente a los pacientes
que estén normotensos, para que tengan cifras de tensión arterial normales, pero toda su vida han de tomar medicación, hacer dieta, ejercicio físico, etc. Algo parecido sucede con la diabetes también, ¿no? Entonces, a nosotros no nos asusta o no nos parece mal que los diabéticos no se curen, y nos parece muy bien y consideramos un éxito que estén estables la mayor parte del tiempo en sus vidas sin que eso suponga, de la mano de esta estabilidad, pues se minimizan las consecuencias de la enfermedad, pero sin embargo no vemos con tan buenos ojos que las personas que padecen un trastorno adictivo pues puedan ser enfermos, entre comillas, toda la vida, pero manteniendo periodos importantes de su vida en abstinencia, de manera intermitente, ¿no? Entonces, desde esta visión que yo estoy planteando, es muy difícil hablar estadísticamente, ¿no? Pero es cierto que como mínimo un tercio de las personas que tienen un trastorno adictivo tienen una evolución fenomenal, muy buena, con muy pocas recaídas o con ninguna recaída. Otro tercio tienen una evolución, bueno, un poco más compleja, con recaídas con mayor frecuencia o con recaídas más graves, y otro tercio tiene una evolución muy mala, ¿no? Bueno, esto no es distinto de lo que pasa con otras enfermedades, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que cuando hablamos de por qué los adictos tienen una tasa de recuperación, vuelvo a decir, entre comillas, tan baja, es porque estamos hablando de una enfermedad muy grave. Y esto es lo que hay que asumir, que es un trastorno, una enfermedad grave. Me quedo con este dato, ¿no? Entonces, ¿consideráis que un tercio tiene una evolución buena? Muy buena, diría. Con periodos intermitentes de abstinencia, me comentabas, ¿no? O incluso con un primer tratamiento y con una resolución de la enfermedad por muchísimos años o de manera definitiva. Esto, Vale, sí. vale, vale. Y luego los otros 2 tercios, digamos, pues con una Más evolución compleja. directamente mala o más compleja. Sí. Muy bien. Oye, adicciones sin sustancia. Hablabas antes un poquito, pasabas por ese tema, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay a nivel sin sustancia o conductual con una adicción clásica? La adicción, pues hablabas antes de la heroína o el alcoholismo. Sí, Etcétera. hombre, yo creo que hay muchas diferencias, aunque los psiquiatras y los psicólogos y otros profesionales siempre hablan de que los mecanismos neurobiológicos, o sea, cerebrales, son parecidos, similares o compartidos para las distintas adicciones. Yo creo que hay muchas diferencias, entre otras cosas por la consideración legal y social que tienen las distintas adicciones, ¿no? Sin ninguna duda, de cara a tu vecino, estoy pensando, mi vecino, el que vive al lado de mi casa, yo no sería igual considerado si fuese un heroinómano que si fuese un dependiente al tabaco o si fuese una persona que estoy hablando de juego desde el punto de vista económico, o sea, juego patológico desde el punto de vista económico, o si juego desde el punto de vista de Internet, si una persona enganchada a Internet, ¿no? La consideración, desde luego, es muy distinta y a la hora del abordaje esto también supone cambios muy, muy importantes, ¿no? Porque uno ya de entrada no se plantea de la misma manera al acudir al psiquiatra o al psiquiatra de la sanidad pública si padece una dependencia, por ejemplo, con sustancia, a otra dentro de la misma sustancia y, por supuesto, a dependencias sin sustancia, ¿no? Si uno tiene un problema de compra compulsivo, de juego patológico, pues se lo va a pensar según a qué psiquiatra o a qué profesional asista o pida ayuda. Y, desde luego, lo que sí cambia también entre las adicciones o conductas adictivas sin sustancia y con sustancia es el abordaje farmacológico, ¿no? Que claramente es distinto. Por poner un ejemplo muy claro, nosotros cuando una persona hace un cuadro de abstinencia al alcohol o a los opiáceos tenemos que utilizar fármacos sí o sí. No utilizarlos yo creo que es penalizar a los pacientes y además incluso en el caso del alcohol, por ejemplo, poner en riesgo su vida, ¿no? Si nosotros utilizamos una dependencia a Internet, entre comillas, las nuevas tecnologías, esto no va a ser necesario y el abordaje es claramente distinto, ¿no? Se trata mucho más de poner límites, bueno, trabajar de una manera distinta, ¿no? Desde lo psicoeducativo, etcétera. Muy bien. Oye, César, como psiquiatra, ¿hacia dónde crees que debería evolucionar la psiquiatría en adicciones?
Bueno, yo ya no sé si lo veré, lamentablemente, aunque creo que cada vez esto avanza mejor, sobre todo si atendemos a las nuevas generaciones de psiquiatras. Yo siempre he dicho, además llevo muchos años con este discurso, diciendo que de la misma manera que la salud mental es el vagón de cola de la medicina, los trastornos adictivos son el vagón de cola de la psiquiatría, ¿no? Y la consideración profesional de los trastornos adictivos pues no ha sido buena, desde el ámbito de la sanidad me refiero. Tanto es así que hoy mismo en la mayor parte de las comunidades del Estado la asistencia a las adicciones no se hace desde la red pública en sentido estricto, sino que se hace desde distintas colaboraciones. Puede ser a través de ONGs, a través de ayuntamientos, etcétera. Pero los profesionales que trabajan, por ejemplo, en Galicia, en la mayor parte de los centros que se dedican al tratamiento de personas con un trastorno adictivo, no son personas que dependan administrativamente del Sergas, sino que en el mejor de los casos dependen funcionalmente, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso que debiera de ocurrir es que la asistencia a los trastornos adictivos se haga desde la red pública con todas las consecuencias. Sería inimaginable, vamos, yo creo que de ninguna manera se contemplaría que una persona que tiene una insuficiencia cardíaca o una diabetes, para ser tratado tuviera que acudir a una ONG. Ya. Esto es lo que sucede si alguien tiene un trastorno adictivo, por ejemplo, en la ciudad de La Coruña, en Vigo, etcétera, ¿no? Que tiene que acudir a un centro que está gestionado por una ONG o, en el mejor de los casos, por un ayuntamiento, por un concello, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tiene que cambiar es eso. Tenemos una suerte, ¿no? Por lo menos yo soy optimista, aunque creo que los tiempos de las administraciones públicas siempre son muy lentos. Soy optimista en el sentido en que creo y observo que desde hace unos cuantos años, y concretamente en el entorno en el que yo trabajo en La Coruña, tenemos que decir que esto se ha liderado de una manera importante, la formación de los nuevos residentes, de los médicos residentes, ya sea desde en el área de la psiquiatría, también de la atención primaria, de los psicólogos que hacen el PIR, de los farmacéuticos, etcétera, del personal de enfermería, ahora ya incluye la formación en trastornos adictivos y esto claramente se refleja en la consideración que ellos tienen hacia los pacientes y cómo les atienden, ¿no? Pero bueno, todavía tienen que mejorar cosas hasta caminar en la dirección que yo estoy planteando. Sin duda, yo he tenido la suerte de conocer muy buenos profesionales en La Coruña, en nuestra tierra, pero yo creo que nos encontramos también muchas veces con un problema de recursos por parte de la Sí. administración, ¿no? Yo entiendo que tratar a un adicto debe ser caro. Me imagino que debe ser caro tratar a un adicto. Pero, pero muchas veces chocamos con esto, ¿no? Bueno, César, quiero, bueno, lo primero, felicitarte por esta nueva etapa en la que entras de tu vida. Quiero agradecerte tu ayuda pues todos estos años y todo lo que he aprendido cerca de ti y agradecerte esta entrevista que nos has concedido. Gracias a ti por contar conmigo. Yo creo que es la última entrevista que doy. Yo sé que es un buen profesional. Pues, pues un abrazo grande y muchas gracias. Venga, cuídate.